Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano nació alrededor del año 158 después de Cristo, durante el reinado de Antonino Pío, en el seno de una familia que, según algunas fuentes, posiblemente era originaria de Frigia, en la provincia romana de Asia, ubicada en Anatolia. Se conocen pocos detalles sobre su vida temprana, incluido su lugar de nacimiento. Sin embargo, se sabe que pertenecía a una familia de rango ecuestre, modesta pero muy acaudalada. Su padre, Metio Marulo, descendía de la ilustre familia de los Gracos, mientras que su madre, Ulpia Gordiana, tenía parentesco con el emperador Marco Ulpio Trajano. Aunque Gordiano pertenecía al orden ecuestre, algunas fuentes sugieren que tuvo parientes que ocuparon altos cargos en el Senado, e incluso algunos alcanzaron el rango de cónsul. Gordiano dedicó su juventud al estudio de la retórica y la literatura, y aún en su adolescencia, escribió composiciones poéticas sobre una gran variedad de temas. Desde una edad temprana, Gordiano desarrolló una profunda admiración por los emperadores de la dinastía antonina, lo que lo llevó a componer la Antoniniada, una epopeya en 30 libros de versos elocuentes que relataba con detalle la vida, hazañas y hechos, tanto públicos como privados, de los emperadores Antonino Pío y Marco Aurelio. Su interés por las letras era tan profundo que, ya en su edad adulta, Gordiano llegó a declamar sus discursos en el Ateneo de Adriano en Roma, incluso en presencia de los propios emperadores. Este prestigioso edificio, ubicado en el Capitolio, era un centro de debates filosóficos, actividades culturales y recitales poéticos, donde retóricos y poetas acudían a presentar sus obras, reuniendo a las mentes más brillantes de su tiempo. Parece que Gordiano ingresó en la vida política a una edad ya avanzada. Sobre su ascenso en el cursus honorum, se relata que desempeñó la cuestura de manera ejemplar, y durante su edilidad, financió con su propio dinero 12 espectáculos para el pueblo romano, uno por cada mes. Estos espectáculos alcanzaron tal magnitud que en varias ocasiones, incluyeron hasta 500 pares de gladiadores, mientras que en algunos de sus eventos más memorables se presentaron 100 leones en un solo día, y en otra ocasión, 1000 osos, reflejando así el enorme poder adquisitivo de su familia. Otra evidencia de su prominencia es que él y su familia eran propietarios de la Domus Rostrata en Roma, una residencia que había pertenecido previamente a Cneo Pompeyo el Grande. En tiempos de Gordiano, la casa estaba decorada con pinturas que representaban una memorable cacería de fieras, evento que él mismo había organizado, lo que subraya aún más su estatus y poder en la sociedad romana. Además, se dice que en las provincias, Gordiano llegó a ser dueño de más tierras que cualquier otro individuo de su época, lo que refleja su notable influencia y riqueza. De este modo, Gordiano siguió avanzando en el cursus honorum, destacándose en su labor como pretor. Tras desempeñar funciones judiciales, alcanzó el consulado, probablemente en algún momento durante el reinado de Alejandro Severo. Gordiano se casó con Fabia Orestila, cuyo linaje estaba vinculado a la dinastía antonina de emperadores. Su padre, Marco Annio Severo, también posiblemente emparentado con los antoninos, era una figura por la que Gordiano sentía un profundo respeto. Marco Annio Severo estaba casado con Silvana, hija de Lucio Lamia Silvano, cónsul sufecto en el año 145, y de Aurelia Fadila, quien era hija del difunto emperador Antonino Pío. No obstante, algunos historiadores modernos han descartado que Fabia Orestila fuera descendiente del emperador Antonino Pío, y en su lugar sostienen que era nieta de Herodes Ático, el célebre retórico y cónsul griego conocido por su inmensa fortuna y su mecenazgo público. Gordiano, probablemente junto a su esposa Fabia Orestila, tuvo 2 hijos. Hacia el año 192 después de Cristo nació su primogénito, también llamado Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano, quien sería conocido posteriormente como Gordiano II. Años más tarde, alrededor del 201 después de Cristo, nació su hija, Mecia Faustina, conocida también como Antonia Gordiana según algunos historiadores. Gordiano I desempeñó su consulado con un esplendor inigualable en su época, despertando tanto admiración como envidia. Su elegancia y opulencia se reflejaban en sus vestimentas, especialmente en su laticlavo, una banda púrpura que recorría su túnica de manera perpendicular sobre el pecho, símbolo de su alta dignidad. Además, su magnificencia quedó patente en los espectáculos circenses que organizaba, los cuales llegaron a eclipsar incluso los Juegos Imperiales. Además, Gordiano I fue el primer ciudadano romano en poseer personalmente una túnica palmata, adornada con bordados de palmas doradas, y una toga picta, íntegramente púrpura.
Hasta entonces, estas vestimentas estaban reservadas exclusivamente para los emperadores, quienes las recibían de los tesoros del Capitolio o del Palatino. Con el permiso del emperador, Gordiano I también distribuyó entre las facciones de las carreras de cuadrigas en Roma, los rojos, los azules, los verdes y los blancos, 100 caballos sicilianos y otros 100 caballos de raza capadocia. Este generoso gesto le valió el aprecio del pueblo, siempre sensible a este tipo de acciones. Según algunos historiadores, Gordiano I también organizó espectáculos escénicos y unas juvenalia, festividades en honor a la diosa Juventas, protectora de la juventud, que se celebraban el 18 de octubre. Estas fiestas, financiadas con su propio dinero, duraron 4 días y se llevaron a cabo en todas las ciudades de Campania, Etruria, Umbría, Flaminia y Piceno. Además, escribió en prosa una alabanza a todos los emperadores de la dinastía antonina que lo precedieron. Su devoción hacia los antoninos fue tan profunda que, según algunos, se otorgó a sí mismo el nombre de Antonio, aunque la mayoría de las fuentes coinciden en que adoptó el nombre de Antonino. Es bien conocido que, siguiendo la costumbre romana, ennobleció a su hijo, originalmente llamado Gordiano, al otorgarle el nombre de Antonino cuando lo reconoció ante el prefecto del erario e inscribió su nombre en los registros públicos. Tras su consulado, Gordiano I fue designado procónsul de África con el apoyo de quienes buscaban fortalecer el gobierno de Alejandro Severo mediante la presencia de un magistrado de gran prestigio en la región. En reconocimiento a esta decisión, el emperador envió una carta al Senado en la que expresaba su gratitud y exaltaba las virtudes de Gordiano, destacándolo como un hombre noble, magnánimo, hábil, justo, moderado y bondadoso. El documento continuaba con elogios similares, reflejando la alta estima que se le tenía en su época. La destacada administración de Gordiano I como procónsul de África le valió una admiración sin precedentes entre los africanos, quienes, en reconocimiento a su gobierno, le otorgaron una aclamación popular. La historiografía describe a Gordiano como un romano de estatura imponente, con un elegante cabello canoso y un rostro majestuoso. Su tez era más rojiza que blanca, y su amplio semblante, junto con sus ojos, boca y frente, inspiraban respeto. De complexión ligeramente robusta, se distinguía por su moderación en sus costumbres, al punto de que no se le atribuía ningún acto realizado con ansiedad, exceso o imprudencia. Gordiano era sobrio con el vino y muy moderado en la comida. Entre sus aficiones destacaba su amor por los baños, a los que se entregaba con tanto fervor que se bañaba entre 4 y 5 veces al día en verano, y 2 veces en invierno. Además, disfrutaba profundamente del descanso, al punto de que, en ocasiones, mientras compartía una comida con amigos, se quedaba dormido en los triclinios. En cuanto a sus relaciones familiares, Gordiano I mostró un amor excepcional por sus descendientes, particularmente por su hijo Gordiano II, a quien quería de manera extraordinaria. También mostró un afecto profundo hacia su hija Mecia Faustina, quien se había casado con Junio Balbo, un influyente senador que probablemente ocupó el rango consular. De este matrimonio nacieron 2 hijos, un varón, llamado como su abuelo y su tío, Marco Antonio Gordiano, quien más tarde sería conocido como Gordiano III, y una hija llamada Gordiana, quienes también fueron muy queridos por su abuelo. Gordiano I, sin duda, mantuvo su riqueza e influencia política durante los turbulentos tiempos de la dinastía Severa, lo que sugiere una aversión personal hacia las intrigas. Sin embargo, a pesar de haber llevado una vida ejemplar y estar siempre en contacto con las enseñanzas de Platón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio y otros grandes pensadores de la antigüedad, su existencia tranquila experimentaría un giro inesperado cuando ya contaba con una avanzada edad, alrededor de los 77 años. A mediados de marzo del 235 después de Cristo, el Imperio Romano se vio convulsionado por el asesinato del emperador Alejandro Severo a manos de sus propios soldados mientras se hallaba en campaña a orillas del Rin. El descontento entre las tropas había ido en aumento, ya que muchos consideraban que el verdadero poder residía en su madre, Julia Mamea, lo que proyectaba una imagen de Alejandro como un líder débil e indeciso. A ello se sumaba el recuerdo de las derrotas en Oriente ante los persas sasánidas, que las tropas atribuían a la falta de determinación de Alejandro Severo. Su aparente falta de arrojo y resolución para enfrentar a los germanos terminó por avivar el descontento, desencadenando su violenta destitución. Así, Alejandro Severo fue asesinado a los 26 años junto a su madre en Mogontiacum, en la provincia romana de Germania Superior,
poniendo fin a sus 13 años de reinado y marcando la caída de la dinastía Severa, fundada por Septimio Severo. Tras la muerte de Alejandro Severo, los soldados romanos acantonados en Germania proclamaron emperador a Maximino, praefectus Tironibus de la Legión IV. Su amplia experiencia militar y su reputación como un camarada de armas valiente y experimentado lo hacían, a los ojos de las tropas, el líder ideal para dirigir la guerra. Cuando Maximino asumió el poder a los 62 años, impuso un gobierno basado en la violencia y la represión, utilizando el temor como herramienta para consolidar su autoridad y asegurar su control sobre el imperio. Consciente del desprecio de la élite romana por sus orígenes humildes y bárbaros, Maximino el Tracio, nacido en una tribu semibárbara de Tracia e hijo de padres no romanos, pasaría a la historia marcado por su linaje. Aunque fue aclamado por sus soldados, el nuevo emperador temía la hostilidad y el desprecio del Senado, quienes en lugar de reconocer su ascenso al poder, solo recordarían su humilde origen como pastor en Tracia. Tras asumir el poder, Maximino no tardó en compartir la autoridad imperial con su hijo, Cayo Julio Vero Máximo, de unos 18 o 19 años. Sin embargo, enfrentado a diversas conspiraciones que amenazaban su gobierno, Maximino intensificó su crueldad y desconfianza, lo que lo llevó a tomar medidas drásticas contra el Senado. En un esfuerzo por consolidar su poder, destituyó y ejecutó a los aliados de Alejandro Severo, aislándose de la aristocracia y rodeándose únicamente de soldados, quienes le aseguraban el control con mano de hierro. Maximino rápidamente emprendió una campaña contra los germanos, buscando no solo demostrar su fuerza, sino también disipar la percepción de debilidad que había dejado su predecesor, Alejandro Severo. Cruzó el río con su ejército y se adentró en la Germania transrenana, donde derrotó a las tribus bárbaras, ganándose la lealtad de sus hombres. A su paso, devastó la región, permitiendo que sus tropas saquearan las aldeas, incendiándolas y llevándose el botín, incluidos los rebaños. Tras capturar a numerosos prisioneros y obtener un valioso botín, Maximino regresó a Panonia y estableció su cuartel en Sirmio a medida que se acercaba el invierno. Ya en el 236 después de Cristo, centró sus esfuerzos en la región del Danubio, donde luchó contra los sármatas y dacios, pueblos ubicados más allá del río que realizaban incursiones esporádicas en territorio romano, amenazando la estabilidad del imperio. Ese mismo año, asumió su primer y único consulado, recibiendo títulos honoríficos en reconocimiento a sus victorias. Además, para consolidar su poder y garantizar la sucesión, designó a su hijo, Cayo Julio Vero Máximo, como César y heredero, con la intención de establecer una nueva dinastía. En un acto más de reafirmación de su autoridad, ordenó la deificación de su difunta esposa, Cecilia Paulina. A pesar de los éxitos militares de Maximino, su gobierno se vio empañado por la violencia y el terror que impuso tanto a su propio pueblo como a los pueblos sometidos. Sus continuos gastos para sostener al ejército lo llevaron a confiscar los bienes de las familias nobles y apropiarse de recursos públicos, incluidos fondos destinados a las ciudades y ofrendas religiosas. Esta conducta alimentó un creciente descontento entre la población, que observaba cómo su tiranía minaba la estabilidad y el bienestar del imperio. Inicialmente, sus persecuciones se dirigieron contra figuras prominentes, pero pronto se extendieron a las provincias, creando un ambiente de odio y rebelión. En este contexto, durante el tercer año del reinado de Maximino, Gordiano I, quien a sus 80 años gobernaba África como procónsul, fue testigo de la codicia de los partidarios del emperador. En su afán por ganarse el favor de Maximino el Tracio, un procurador fiscal aplicó sus políticas represivas con una violencia desmedida, persiguiendo brutalmente a los africanos, proscribiendo a algunos y ejecutando a muchos. Abusó de su poder hasta el punto de amenazar a Gordiano y su familia cuando éste intentó detenerlo. Además, impuso multas arbitrarias a jóvenes nobles de Cartago, confiscando sus propiedades para exigir el pago inmediato. Indignados por esta situación, los jóvenes organizaron una conspiración, y reuniendo a algunos soldados y campesinos armados, se infiltraron en la ciudad. Durante la madrugada, lograron enfrentarse con éxito a la guardia del procurador, y finalmente asesinarlo. Tras la muerte del procurador, toda la provincia de África se sumió en un profundo resentimiento hacia el emperador Maximino. Los jóvenes, conscientes de que necesitaban ampliar su revuelta, buscaron apoyo en el procónsul de África. Con una gran reputación, vasta experiencia y una familia aristocrática y rica, Gordiano representaba la figura más adecuada para respaldar su causa y dar mayor impulso a su movimiento.
se relata que un hombre llamado Mauricio, un decurión con cierto poder entre los africanos, acostumbrado a las arengas, se dirigió a la plebe urbana y a los campesinos en las cercanías de Tisdro. Con un discurso lleno de pasión y determinación, Mauricio agradeció a los dioses por haberles brindado la oportunidad de actuar contra Maximino y propuso la necesidad de nombrar un nuevo emperador para asegurar la estabilidad de la provincia de África. En ese momento, destacó que el procónsul Gordiano I, acompañado de su hijo Gordiano II, quien actuaba como su legado, eran los nobles más adecuados para asumir tan importante cargo. Al escuchar las palabras de Mauricio, la multitud aclamó a Gordiano I como emperador, y sin demora, emprendieron la marcha hacia la ciudad de Tisdro. Al llegar, la multitud encontró al venerable Gordiano, quien inicialmente se resistió a aceptar la proclamación. Sin embargo, ante la creciente presión y el fervor popular, terminó cediendo, convencido de que su liderazgo, sumado al descontento generalizado contra Maximino, ofrecía una oportunidad real de éxito en la rebelión. Su impecable trayectoria y reputación lo hacían, a los ojos del pueblo, el hombre más digno de asumir el poder supremo en Roma. En la primavera del año 238 después de Cristo, Gordiano I fue proclamado emperador. Consciente de su avanzada edad, decidió compartir el trono con su hijo, Gordiano II, quien estaba plenamente preparado para el cargo tras haber recorrido con éxito el cursus honorum, al igual que su padre. Se relata que su ascenso en la carrera política se debió, en parte, a la recomendación del emperador Heliogábalo, quien elogió su desenfreno juvenil, un rasgo que resonaba con la propia lujuria del monarca. Fue durante su reinado cuando Gordiano II desempeñó la cuestura, marcando el inicio de su trayectoria en la administración imperial. Más tarde, Gordiano II desempeñó la pretura urbana durante el reinado de Alejandro Severo, donde según se cuenta, su destacada habilidad en la administración de justicia le valió el consulado, un prestigioso cargo que su padre solo alcanzó en una etapa tardía de su vida. Posteriormente, el Senado lo nombró legado en el proconsulado de África bajo la autoridad de su padre, fortaleciendo así su trayectoria política. De este modo, ambos gordianos fueron proclamados coemperadores con igual dignidad y honrados con el título de Antoninos, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del Imperio Romano. Existe controversia en algunas fuentes sobre el nombre que recibieron, ya que mientras que en ciertos textos se menciona que fueron llamados Antoninos, en otros se afirma que se les dio el nombre de Antonio. Esto podría sugerir que su praenomen y nomen, Marco Antonio, indicara que sus antepasados paternos obtuvieron la ciudadanía romana bajo el triunviro Marco Antonio a través de una de sus hijas, durante la época de la República Romana tardía. Tras su proclamación como coemperadores, toda Libia se levantó contra Maximino, derribando sus símbolos de poder, borrando su nombre de los registros públicos y erigiendo estatuas de los gordianos. Además, les otorgaron el título de africano, y así ambos fueron proclamados con el nombre completo de Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano Africano Augusto. Se relata que en el momento de su proclamación, Gordiano el Viejo aún desconocía la muerte del procurador fiscal de Maximino, sin embargo, al enterarse de lo sucedido comprendió que su destino ya estaba sellado. Consciente de su avanzada edad y preocupado por la seguridad de su hijo, optó por abrazar una causa justa, eligiendo enfrentar la muerte con honor antes que ser capturado y entregado a Maximino. Tras su proclamación, Gordiano el Viejo y su hijo llegaron a Cartago con toda la pompa imperial, escoltados por los fasces laureados, símbolo de su autoridad, y rodeados de su escolta imperial, adoptando las costumbres romanas como muestra de su poder y legitimidad. Poco después, los gordianos enviaron una embajada a Roma con cartas dirigidas a los ciudadanos más destacados y a los senadores, en las que detallaban los acontecimientos ocurridos en África y denunciaban la crueldad de Maximino. En estas misivas, además, ofrecieron clemencia, un generoso donativo a los soldados, así como una distribución de tierras y subsidios en dinero para el pueblo. La noticia de la proclamación de los nuevos emperadores fue recibida con gran entusiasmo por el Senado, especialmente por Valeriano, quien años más tarde también ascendería al trono imperial. El Senado no solo ratificó a los gordianos como coemperadores, despojando a Maximino de sus honores, sino que también designó a 20 hombres, entre ellos Marco Clodio Pupieno Máximo y 10º Celio Calvino Balbino, con el objetivo de dividir las regiones de la península itálica para defenderlas en nombre de los gordianos y hacer frente a Maximino. Asimismo, el Senado propagó entre el pueblo y los soldados la falsa noticia de la muerte de Maximino. Esta noticia desató una gran alegría, lo que llevó, de inmediato, al derribo de las estatuas e imágenes de Maximino,
quien había sido declarado enemigo público. En ese momento, el Senado, valiéndose de los poderes que le otorgaba la ley en tiempos de guerra inminente, ordenó la ejecución de delatores, falsos acusadores, funcionarios y toda la escoria que había surgido bajo la tiranía de Maximino. Entre ellos se encontraba Vitaliano, comandante de los soldados pretorianos, quien fue traicionado y ejecutado por orden del Senado. Esta decisión fue respaldada por el pueblo de Roma, que de manera similar vio huir o ser ejecutados por la multitud a los colaboradores de Maximino, cuyos cadáveres fueron arrastrados y arrojados a las cloacas. Mientras tanto, bajo la fachada de libertad y seguridad, comenzaron a desatarse hechos propios de una guerra civil. Incluso el prefecto de la ciudad fue castigado y ejecutado, y su cadáver expuesto públicamente como una muestra de la justicia del Senado, lo que hacía que la rebelión de los gordianos pareciera tener grandes posibilidades de éxito. Asimismo, el Senado, temeroso de Maximino, intentó incitar a las provincias a sublevarse contra su tiranía, enviando delegaciones con cartas en las que expresaba su apoyo a la causa romana y solicitaba la lealtad de las provincias en favor de los gordianos. La mayoría, impulsada por su profundo odio hacia Maximino, se unió a la rebelión y ejecutó a los funcionarios que le eran leales. Sin embargo, algunas provincias tomaron un camino diferente, asesinando a los delegados o enviándolos de vuelta a Maximino, quien rápidamente les aplicó un castigo severo. Cuando Maximino tuvo conocimiento de estos acontecimientos, se dirigió a sus soldados para recordarles que, mientras él defendía el imperio en Germania y el Ilírico de las incursiones bárbaras, el Senado, respaldado por los africanos, había traicionado su lealtad. En lugar de reconocer su autoridad, habían designado a 20 hombres en su contra, emitido decretos como si él fuera el enemigo y proclamado a los dos gordianos como emperadores, despojándolo así de su legítimo poder. Maximino se burló abiertamente de los nuevos coemperadores, destacando su debilidad ante sus soldados. Aseguró que Gordiano I estaba tan abatido por la vejez que ni siquiera podía levantarse, y también se mofó de Gordiano II, afirmando que, sumido en los placeres, padecía la fragilidad propia de la senectud. Lo cierto es que el joven Gordiano era un gran amante del vino y tenía una notable afición por las mujeres. Se decía que tenía asignadas 22 concubinas, de las cuales engendró 3 o 4 hijos con cada una, lo que se convirtió en motivo de burla para sus detractores. Aunque la rebelión preocupó a Maximino, intentó disimular su inquietud y pasó 2 días consultando a sus consejeros sobre cómo proceder. Finalmente, partió al frente de un gran ejército, enviando primero a las legiones panonias, en las que depositaba su máxima confianza, con la orden de asegurar posiciones en la península itálica antes de la llegada del resto de sus fuerzas. Mientras el ejército de Maximino avanzaba hacia el corazón de Italia, en África los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Capeliano, un veterano senador leal a Maximino y enemigo personal de Gordiano desde hacía tiempo debido a una disputa legal, se rebeló contra él. Su animosidad hacia los gordianos se intensificó tras su proclamación como emperadores, ya que su ascenso al poder resultó en la destitución de Capeliano del gobierno de Numidia. Movido por el resentimiento, Capeliano reunió un ejército bien armado y marchó hacia Cartago, lo que desató el pánico entre los seguidores de los gordianos. Decidido a hacer frente a la amenaza, Gordiano el Viejo envió a su hijo, Gordiano II, de 46 años y con el cargo de legado, a combatir a los seguidores de Capeliano. Sin embargo, la destreza militar de Capeliano superó la inexperiencia del joven Gordiano, quien había dedicado la mayor parte de su vida a los placeres de la nobleza, y en la batalla fue derrotado, perdiendo la vida en el campo de combate. Se relata que la cantidad de partidarios caídos de los gordianos fue tan numerosa que, a pesar de los intensos esfuerzos por recuperar el cadáver de Gordiano II, su cuerpo nunca pudo ser hallado. Cuando el viejo Gordiano se enteró de estos hechos, comprendió que no podía esperar ayuda en África, que el terror hacia Maximino era abrumador, que no podía confiar en la lealtad púnica y que el ataque de Capeliano era inminente. Agobiado por el dolor, su mente y su ánimo se vieron derrotados, por lo que decidió poner fin a su vida ahorcándose. Este fue el trágico desenlace de Gordiano I y su hijo, quienes, a pesar de haber llevado una vida de placeres, siempre se mantuvieron a la altura de los más ilustres, sin descuidar nunca los asuntos de Estado. Ambos fallecieron en la primavera del año 238 después de Cristo, tras un reinado efímero de aproximadamente 20 días, que probablemente transcurrió entre el 22 de marzo y el 12 de abril, como emperadores del Imperio Romano. Póstumamente,
fueron reconocidos como augustos y, con el tiempo, incluidos entre los emperadores divinizados. Tras la muerte de los Gordianos, Capeliano tomaría Cartago, ejecutaría a las élites supervivientes, permitiría saqueos y destruiría propiedades. Luego, atacaría otras ciudades que habían desafiado a Maximino, reprimiendo a sus habitantes y justificando sus acciones como un castigo por la rebelión. Mientras tanto, en Roma, la muerte de Gordiano padre e hijo sumió al pueblo y al Senado en una profunda confusión y consternación. Gordiano, en quien habían depositado todas sus esperanzas, ya no estaba, y temían la inminente venganza de Maximino. Este enemigo implacable, siempre hostil hacia ellos, ahora veía su resentimiento agravado por una enemistad abierta. Estos hechos dieron lugar a un periodo turbulento que sacudiría los cimientos del Imperio Romano. De hecho, el año 238 después de Cristo sería conocido como el año de los 6 emperadores, ya que, además de los 2 Gordianos y Maximino el Tracio, surgirían 3 emperadores más, Pupieno, Balbino y Gordiano III, quien sería el heredero de la dinastía gordiana, una de las más nobles, ricas e influyentes del Imperio Romano durante el siglo III.